y la prácticamente ya desaparición de los partidos políticos como tales, ¿no? El papelón mayor no lo ha hecho el Gana Perú, lo hizo el APRA, que no pudo conseguir un candidato presidencial después de un gobierno que para muchos fue exitoso. O sea, eso lo hemos también conversado. Pero yo me pongo a reflexionar sobre lo que dice Raúl, y efectivamente, pues, la tentación termina siendo esa, ¿no? De recurrir a la Fuerza Armada, porque lo mismo le sucedió a Fujimori. Fujimori, para implementar las políticas de shock, no podía utilizar ese partido malagua, ese conglomerado malagua, insalubre e intragable que era Cambio 90, ¿no? En su momento. Entonces, la pregunta es, de fondo, la pregunta en el fondo termina siendo, si nosotros nos vamos, a ver, si comenzamos a añadir ingredientes y ponemos el tema militarización con el tema de discurso de izquierda de muchas de las fuerzas que soportaron la candidatura de Ollanta, y eso le añadimos el entorno internacional que rodea América Latina, no vaya a ser que estemos cocinando o preparando un cóctel chavista, ¿no es cierto? Que este discurso de Lerner Guitis de alguna manera trata de descolocar y de alejarse de eso, porque esto, insisto, para mí es el modelo actual, con algunas precisiones que creo que son válidas, porque los modelos son sujetos de ser ajustables, pero que de ninguna manera es una ruptura. Lo otro sí podría ser una ruptura y sí sería peligroso. Ahora, yo creo que estamos ante un problema mayor, y creo que es al que tú ibas cuando hacías esta separación entre el Estado y el gobierno. ¿Cuántas elecciones ya tenemos con los mismos dilemas? Yo creo que tenemos 20 años con los mismos dilemas. Y no logramos, no olvidemos una cosa, Víctor y Manuel, Víctor y Raúl, el primero que rompió con el tema de los partidos fue Ricardo Belmont. La palabra partidos tradicionales surgió en la campaña de Belmont por la alcaldía de Lima. Y le gana Inchauste, que venía representando a partidos tradicionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero que tenemos desde el año 88 prácticamente, con este tema de que los partidos no comienzan a dar visos de recomposición. Y cuando vemos a los nuevos cuadros, tampoco valgan verdades, encontramos grandes maravillas, porque yo sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero cuando se habla de darle paso a la juventud, yo no veo tampoco una juventud preparada. Por ejemplo, yo no veo a un Alan García de 28 años en un congreso disputándole a un Manuel Ulloa un debate, una interpelación como lo vimos en inicios de los 80, ¿no? No vemos un joven Aya, un joven Mariátegui, a un Víctor Raúl, ahí en la Torre, en fin. O sea, lo que quiero decir es que parece que tenemos un problema de renovaciones. Tal es el punto que yo me atrevo a pensar que hoy en día la única agrupación que tiene coherencia y consistencia política es el Fujimorismo. El Fujimorismo, o sea, para mí el Fujimorismo es la única fuerza que tiene consistencia política, no le llamo ideológica, pero sí política, y está articulada en torno a la figura de un caudillo. Entonces, la fragilidad de nuestro sistema político, en el cual creo que son cómplices las universidades, e incluso los que hacemos opinión pública, creo que está atentando contra que, no solamente el caso de Humala, el caso de Keiko Fujimori o el caso del candidato que se presenta en las próximas elecciones, va a seguir padeciendo. El problema, como dice Raúl, es que no se pueden hacer políticas duras si es que no tenemos organizaciones. Hay una crisis de cuadros. O sea, cuando uno quiere hacer gobierno, dice, bueno, ¿cuáles son los 100 primeros cargos que voy a colocar? Estoy seguro que estos señores que ganan elecciones no tienen ni 20 cargos a los cuales puedan echar mano. Muy interesante. Estamos con Raúl Chanamé Orbe, abogado, politólogo, y con Eugenio Medina, economista, administrador, analista político. Acá se está tocando dos debilidades estructurales e históricas que son lamentables y dolorosas. No hay partidos políticos de verdad que soporten un proceso de desarrollo económico, de progreso social y de modernización institucional, y no hay instituciones públicas en el sentido de que están legitimadas como corresponde. En ese contexto, un gobierno, sobre todo un gobierno como el que tenemos, ¿no?, que es una conjunción de fuerzas, tiene esos desafíos que son importantes y que pueden ser graves para el país si es que no se maneja como corresponde. ¿Qué hacer para que esa fragilidad estructural e histórica no sea
contraproducente o negativa en este proceso que todo el mundo espera, o sea, todos los peruanos queremos sea un proceso favorable y positivo para el país? ¿Qué hacer? Bueno, muy difícil que se puedan reconstituir los partidos políticos a mediano plazo, muy difícil, ¿no? Los partidos se reconstituyen por el orden programático, por el orden de las ideas. Y la campaña electoral creo que ha marcado rumbos programáticos importantes. Parte de la opinión pública ha debatido que quieren mantener las reglas económicas de juego, quieren mantener la economía de mercado. Yo creo que un tercio duro ha dicho economía de mercado, y hay otro tercio que también duro, que ha apostado por un Estado grande, omnipresente. Y hay un tercio que creo que es el dubitativo, que le dio finalmente el triunfo a Ollanta-Humala. Entonces, hay un debate programático. Lo que ocurre es que no hay fuerzas que encarnen esas posiciones. Y el APRA acá creo que ha dejado pues el espacio. El APRA, yo no sé si está en la oposición o está en el oficialismo, porque el APRA está votando por el oficialismo, o sea, se dibuja programáticamente. Y lo que bien dice nuestro colega Eugenio, en el sentido de que el fujimorismo simplemente no votando a favor se está colocando en la oposición de manera automática, ¿no? Y entonces, y se requiere en el Perú un gobierno, pero también se requiere una oposición, pero no una oposición pues hostil, sino una oposición programática, de ideas. Y creo que este es el momento para que se puedan construir en función de ideas a mediano plazo organizaciones políticas, tanto en la izquierda no tiene partido, o sea, Gana Perú no es un partido, pues, no es Izquierda Unida, claro. Ya añoramos que existe Izquierda Unida, no existe Izquierda Unida, Gana Perú no es eso, es un caudillismo que está representado por Ollanta, es el caudillo, y él va a decidir cuál es el rumbo, es por eso que no estamos en las neuronas de Ollanta para decir cuál va a ser el rumbo final de este gobierno, o sea, no es, el primer ministro no decide Ollanta. Es por eso que hay todavía una expectativa social, y eso es un dato de la realidad. La gente está esperando, la gente no protesta, la gente no exige que el gas baje, que no está exigiendo nada de eso. Sería lógico que lo exijan, porque se supone que votaron para que baje el gas. No, y además se propuso el candidato Ollanta-Humala en bajar significativamente el gas. Sin embargo, hoy día estamos leyendo que el ministro de Energía dice que va a bajar solamente 5 soles, ¿no? Claro, o sea, 30 soles. ¿No? Eso se parece mucho al no shock y después da el shock. Claro. ¿No? O sea, la política tiene eso, ¿no? En el Perú ha sido recurrente en ese sentido. Entonces creo yo que debería perfilarse más el debate programático para afirmar, creo, 2 grandes opciones en el Perú, sería la chilena, ¿no? La concertación y la alianza, de tal manera que veamos quiénes nos ubicamos en ese espacio. Y creo que allí se organiza mejor la discusión pública, que no hay discusión pública en el Perú, los caudillismos priman sobre cualquier idea o sobre cualquier programa. Interesante, Eugenio. Muy interesante lo que ha dicho Raúl, me gustó eso de los 3 tercios. Yo quisiera complementar un poco en esa línea de hipótesis, ¿no? Yo creo que efectivamente hay un tercio que apuesta por el Estado grande, el añorado Estado omnipresente. Eugenio, además está localizado geográficamente, es en el sur andino, básicamente, y el mercado apuesta el norte costeño. Exacto, está localizado. Exacto. Pero yo diría que en esos otros 2 tercios hay alguna diferencia. Yo creo que esos 2 tercios apuestan en el fondo por economía de mercado también. Pero creo que hay una parte de ese tercio, o sea, de esos 2 tercios, hay un tercio que apuesta además por un manejo de la política más taxativa, más dura, más apegada a las reglas y apegada al respeto a normas. Y hay otra que más bien cree en economía de mercado, pero a la cual le pueden hacer interpretaciones a la ley y de pronto la economía de mercado puede atenuarse. Una suerte, si quieres llamarlo de alguna manera, de una socialdemocracia moderna. Yo diría así, ¿no? En esos términos. Lo digo porque, por ejemplo, es claro que en esta elección los que no estaban con el señor Ollanta, o sea, digamos que representaba en teoría a este tercio pro-Estado, que es lo que se supone que era la propuesta de Ollanta-Humala, esos 2 tercios no se pudieron cuajar en una sola alternativa. Y de hecho gran parte de ese tercio central, digamos, se fue para el lado de Ollanta. Pero hay algunos que creen, y creo que lo creen además de una manera éticamente válida,
que es necesario apostar por un país en el cual la economía de mercado a su vez se rija por reglas objetivas y por reglas que sean igual para todos. Porque el problema es que hay una diferencia entre la economía de mercado y la economía mercantil, ¿no? La economía de mercado apuesta por la construcción de mercados. La economía mercantil apuesta por defender intereses mercantilistas. Eugenio. ¿No? Son dos cosas distintas. Eugenio, y ninguno de los dos se supone que quiere Estado. ¿El mercantilismo no sería esta economía nacional de mercado? Bueno, sin duda alguna. Es que el mercantilismo puede coquetear, porque eso tú dijiste bien, y me alegra que lo hayas puesto de esa manera, está para escribir un artículo seguro. Este centro malagoso puede irse con el lado de la derecha o de la izquierda, si quieres ponerlo así, ¿no? Y tiene que pactar con cualquiera de los dos, le da lo mismo si el presidente es un Pinochet o es un Castro, al final tiene que defender sus intereses empresariales. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en la historia del Perú, ¿no? Vemos un conjunto de personas que están ahí en algún momento, que no importa si el gobernante es Velasco o si es Fujimori, siempre están colocados en la primera fila. Algunas veces se van a llamar los apóstoles, otros veces se van a llamar gremios empresariales, no importa. Lo importante es que van a ser siempre los que nunca van a perder. Porque cuando tú sometes al mercado, al tamiz del mercado real, a las empresas, pues tienes que hacerte la idea que si un banco manejó mal las finanzas y quebró, pues quebró como quiebra un panadero de un cono, ¿no? Cosa que no ocurre en el Perú. O sea, cualquiera sabe en este país que si tú eres un panadero modesto, viene la SUNAT y te cierra porque no emitiste facturas. Pero si tú eres el dueño de un banco, te damos el plazo de 1 año para que regularices y no pasa nada. Si eres una minera. Y si eres una minera, te damos 2. Exoneración. Me explico. Eso no tiene nada que ver con la economía de mercado, pero sí tiene que ver con una economía de mercado, entre comillas, que está sujeta a interpretaciones y a discreciones de este Estado que ustedes dos critican y yo me sumo a la crítica, que de alguna manera gran parte del origen de esa corrupción es precisamente el otorgamiento de dádivas con nombre propio. Y el otorgamiento de ventajas con nombre propio. Eso creo que es un asunto de fondo que no se ha explorado suficientemente. La crítica es favorable y positiva cuando es propositiva, cuando es proactiva, cuando sugiere rumbos solventados con ideas, con propuestas, con planteamientos. Eso es lo que estamos haciendo acá. El mensaje del presidente del Consejo de Ministros ha sido un mensaje que para la inmensa mayoría ha sido positivo. Ha estado dentro de los carriles de lo que fue la última propuesta programática de cara a Perú. No, por supuesto, en los extremismos de sus primeras propuestas. En unos instantes retornamos en ese debate con el doctor Raúl Chalamet y con el doctor Eugenio Medina. Acá. Amigo abonado, a partir de noviembre, paga tu mensualidad de la manera más simple en cualquier oficina del Banco de Crédito, agentes BCP y también por internet. Bezcable, pensando en tu comodidad. Señal alternativa martes y jueves en el horario de 9 a 10 de la mañana. Cadena de noticias. La cadena de noticias más importante de Lima, en simultáneo por VEX Cable, Canal 3. Cadena de noticias. Informes, reportajes, entrevistas con la dirección de Oscar Larenas, una producción de periodistaperú.pe. Cadena de noticias. Señal alternativa, cadena peruana de noticias. Todos los lunes y viernes desde las 11 de la mañana por VEX Cable, Canal 3. Lo mejor de la actualidad, educación, social y entretenimiento en tu programa Visión TV, el magazine informativo. No se olvide, todos los lunes y viernes desde las 11 de la mañana por VEX Cable, Canal 3. Entérate de todo en tu programa Visión TV, el magazine informativo.